Eso, se hacen por acá para que me presten atención, para que no se distraigan. Hoy les voy a contar una historia un poquito larguita. No, mentira, no es larga. Yo los quiero invitar y mi anhelo es que ustedes cada día puedan crecer más, aprender más. Y estos días estamos a 2 miércoles de terminar Génesis. Hermanos, nos leímos Génesis, nos estudiamos Génesis aquí entre todos. Y queriendo que todos se animen y que también los muchachos se animen a venir los miércoles para que aprendan más de la Biblia, porque también es para ustedes. Hoy les voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que ya hemos estado viendo, de todos estos capítulos y todo lo que el Señor nos ha hablado. No voy a hacer todo Génesis, sino que voy a coger 2 historias nada más. 2 historias muy importantes que vamos a ver hoy y que espero que sea que la palabra del Señor les hable a ustedes hoy. Y lo voy a hacer a manera de contraste, voy a contrastar 2 historias. En esta última parte hemos visto la saga de Jacob y la saga de José. Ya este miércoles ya casi estamos terminando José y ya nos faltan 2 miércoles y terminamos Génesis. Venga para que vea el final de Génesis y para que empiece con Éxodo, va a ser algo precioso. Hoy esta predicación tiene por título Camina con Dios para que no pelees con Él el resto de tu vida. Camina con Dios para que no pelees con Él el resto de tu vida. Y ustedes van a decir, ¿cómo así que pelear con Dios? Hoy yo les voy a contar acerca de eso. Entonces vamos a ver 2 contrastes, 2 historias. 2 historias de 2 hombres, en este caso son de esos hombres que han sido llamados por el Señor. Y ustedes van a tener acá, si tienen Biblia, cojan Biblia porque nos vamos a leer bastante. Y vamos a estar haciendo un buen recorrido por toda la palabra. Tomo un poquito de agua porque vamos a estar leyendo mucho. Vamos a ver estas 2 historias, la historia de Jacob y la historia de José. Los profes de más que les han contado, así es que estén muy atentos. Vamos a empezar con la historia de Jacob. Y con la historia de Jacob les voy a decir y les quiero mostrar cómo es que usted pelea con Dios. Jacob nos va a mostrar cómo es que uno pelea con Dios. Y sabe una cosa, voy a empezar por el final. Quiero que me acompañen a Génesis capítulo 47. Génesis capítulo 47 y los versos 8 y 9. Dice esto, y esto es lo que Jacob dice de su propia realidad. Esto es lo que Jacob dice ya casi finalizando sus años, finalizando su vida, y dice de lo que ha pasado en su vida. Mire, Génesis capítulo 47, versículo 8 y 9 dice, y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Versículo 9, y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no ha llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Esas palabras son las palabras de Jacob ya casi finalizando su vida. Ya le faltan algunos como 15, 16 años ya cuando va a fallecer. Y ya está donde José se lo trajo a Egipto. Faraón le pregunta, ¿cuántos años tiene usted? Él le dice, mis años han sido 130. Pocos y malos. Pocos y malos han sido los años de mi vejez. Pero vamos a ver cómo es que estos pocos y malos llegaron hasta acá. ¿Por qué llegó hasta este tiempo? Los voy a invitar a que vayamos a Génesis capítulo 27. Y en Génesis capítulo 27, vamos a estar haciendo un recorrido así rápido, entonces no se preocupe. Perdón, en el capítulo 25, esto es repaso, en el capítulo 25, Jacob es que va a nacer. Nace, recuerden que Rebeca también es estéril, pero Isaac ora y ora por un hijo y aparecen 2. Y desde el vientre, Esaú y Jacob están peleando. De hecho, cuando nace el mayor, Jacob viene pegado de él así del piecito. O sea, desde el comienzo, Jacob es una persona que pelea. Este es un resumen. Jacob es una persona que pelea. En el capítulo 27 nos va a contar, que ustedes también lo saben, los niños también, cuando Jacob engaña, le compra a su hermano la primogenitura y después va a engañar a su papá. Recuerdan que Jacob ya está viejito, medio ciego, entonces Jacob se pone piel acá, se pone ropa del hermano, le lleva lo que le pidió a Esaú y le roba la bendición.
Jacob, oliéndolo y tocándolo, dice, este es Esaú, y Jacob engaña. ¿Qué pasa cuando engaña a Esaú? Que Esaú se tiene que volar, perdón, Jacob se tiene que volar porque Esaú lo quiere matar. Le robó la bendición. Y Jacob se vuela. Jacob se va a ir hacia donde su van. Y quiero que me acompañen al capítulo 28, que es aquí donde Jacob va a tener un encuentro con Dios. Génesis capítulo 28, y vamos a estar leyendo los versículos 10 al 22. Y mire lo que está pasando. Recuerde, Jacob es este que mantiene engañando. Algo muy importante, esto lo hemos visto mucho los miércoles. El nombre de Jacob quiere decir engañoso, mentiroso, tramposo. Eso es lo que quiere decir Jacob. Entonces, simplemente Jacob está mostrando lo que él es. Un engañador, un tramposo, un mentiroso. Pero mira entonces cuando está huyendo de su hermano. Capítulo 28, versículo 10. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un lugar, a cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó las piedras de aquel paraje y la puso en su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. He aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra que está en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estaré contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Paremos un momentico ahí. Y quiero que se pregunte, ¿hay alguna condición? Esto es una promesa de Dios para Jacob. ¿Hay alguna condición? Esta es la promesa de Dios para Jacob. En lo que leímos, ¿escuchó algún tipo de condición? ¿Cierto que no hay ningún tipo de condición? Sigamos leyendo. Versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuve miedo. Y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Esto es Betel, como lo va a decir más adelante. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra en la que había puesto su cabeza y alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó a aquel lugar Betel, aunque Luz era su nombre de la ciudad primero. Quiero que le preste mucha atención a esto. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guarda en este viaje en que voy, me diere pan para comer, vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Cuántas condiciones puso Dios para su promesa? Ninguna. ¿Cuántas condiciones puso Jacob para que Dios fuera su Dios? Un poco. Si Dios me trae, me guarda, me cuida, me da, Él va a ser mi Dios. Y ahí sí, mire, a veces se utiliza este pasaje como pasaje para el diezmo, que para diezmar. ¿Saben que es un mal pasaje? Porque Dios le está dando una promesa sin condición y Él dice, sí, y solamente si tú me bendices, yo te voy a dar parte de eso. De hecho, es un mal pasaje para invitar a diezmar, porque uno diezma dando en agradecimiento a que Dios lo ha dado todo. Pero ven la actitud tan mezquina de Jacob. Dios no puso condición, yo te voy a bendecir, yo te voy a traer, yo te voy a extender, yo te voy a dar. Él dice, si me guardas, me cuidas, me das, me llenas, me bendices, ahí sí, tú serás mi Dios. ¿Sabe cómo pelea usted con Dios? Tomando el ejemplo de Jacob.
Cuando usted le pone en esta relación de Dios con usted puras condiciones. Cuando usted empieza a ponerle, Señor, si me bendices, voy a buscar al Señor si estoy bien, para que me bendiga, para que esté conmigo. Pero ¿qué si las cosas van mal? ¿Qué si las cosas no van bien en mi vida? ¿Sabe cómo pelea usted con Dios? Cuando usted en su vida le pone condiciones a Dios. A veces Dios nos da, como nos decía José ahorita, nos da a manos llenas. Y usted dice, yo voy, sí y solo sí, esto. Si ven el carácter de Jacob. ¿Recuerda a quién engañó? A su papá, a su hermano. ¿Qué quiere hacer aquí? Voy a ver qué beneficio saco yo también con Dios. Vamos a ver qué beneficio saco yo con Dios. Pero Jacob no es el único engañador. Si usted se cree que usted es avispado, siempre hay uno más avispado que usted. Y Jacob va para allá, va para donde el tío. Si Jacob es mentiroso, engañador y avispado, el tío es el doble. O sea, el tipo es el de los que sabe decir mentiras y sabe engañar. ¿Por qué? Porque Jacob va en el camino y se va a encontrar con su prima. Esto pasa en ese tiempo, no lo vayan a hacer. Pero se encuentra con una de sus familiares lejanas. No, mentiras, no es lejana, es hermana de la mamá, es sobrina de la mamá. Y es muy bonita, Raquel es muy bonita. Entonces Jacob se enamora, se encuentra con el tío, le dice, déjeme, yo trabajo por su hija. Déjeme, yo trabajo por Raquel. Labán le dice, hágala que sí, trabaje por ella. Es mejor que usted, que es mi familia, se quede con ella y no que cualquiera venga a quedarse con ella. 7 años, han leído la historia, 7 años el tipo trabajándole. Y me encanta porque la palabra dice que el tipo estaba tan enamorado de Raquel que esos 7 años se le fueron volando, como si nada. 7 años en un momentico. Pasa que en el día de la boda, parece ser que están a oscuritas, un poquito tomaditos para su encuentro ya con su esposa. Y lo que hace Labán, como buen mentiroso, como buen engañador, es que toma a la hija mayor y se la cambia, le hace el cambiazo. Así es que con quien se acuesta Jacob es con Lea. Cuando Jacob en la siguiente mañana, todo enamorado, voy a ver a Raquel, mi hermosa esposa, se encuentra con la cuñada. ¡Qué sorpresa! Entonces Jacob va donde su tío, pero ¿cómo se le ocurre hacerme este? Yo trabajé 7 años, fue por Raquel. Labán dice, no, qué pena, pero no. Aquí no se acostumbra a que se dé primero a la hermana menor antes que la mayor. Pues me hubiera dicho eso hace 7 años y hubiéramos concordado desde el comienzo, ¿cierto que sí? Pero recuerden, este es un tipo que sabe engañar. Labán le va a decir, hagamos una cosa. Trabajé otros 7 años, ahora sí por Raquel. Y a ella sí. Y ahora sí se la voy a dar. Trabaja otros 7 años y trabaja por Raquel. Vuelve y dice que estaba tan enamorado de Raquel que no se le hace nada a esos 7 años. 14 años trabajando por una mujer. Después de estos 14 años, recuerden, Labán no, es un tipo que siempre, esto es importante y esto es muy importante. Tanto Labán como Jacob son esos tipos que saben qué tienen que hacer cuando lo tienen que hacer. Y saben que eso no es tan bueno en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento. Cuando usted es de esas personas que sabe qué tiene que hacer, es porque usted tiene la astucia para responder rápido a las cosas que se le presentan. Pero ¿sabe cuál es la respuesta general de nosotros en momentos así? Nuestro pecado. Recuerde, aquí es donde Jacob va a florecer su nombre. Después de estos 14 años de trabajo, Jacob le dice, hombre, yo no tengo nada, tengo mis esposas, déjeme trabajar por algo. Ustedes ya saben la historia de que le dice, las ovejas, los corderos que salgan pintados, y los pintados son para usted, los blancos para mí. Y él hace una treta ahí, una cosa, un engaño horrible, que Jacob se queda con un poco de ganado para él. Viendo esto más adelante, Jacob se va a volar con sus esposas, con todo su ganado y se vuela. Labán va detrás de él. ¿Usted por qué se me está robando? Él dice, yo trabajé por mis esposas, por el ganado, por mis hijos, todo esto es mío. Pero en medio de engaño de parte y parte, quedan los dos ahí como en una negociación. Como una especie de negociación ahí como que, vamos a ver si sí. Pero ¿saben una cosa? Ven toda la bendición. En este tiempo, sobre todo de los capítulos 28, 29 y 30 y 31, va a haber todas estas movidas
astutas entre Jacob y Labán. Pero quiero que usted siga pensando en cuál era la promesa. La promesa era que Dios le iba a decir, yo te voy a bendecir. Yo te voy a bendecir. Y era esperar en el Señor en este caminar. Pero todo esto parecieron que fueron tretas entre ellos. Pero sabe que a pesar de eso el Señor lo bendice. Tiene 2 esposas, sus 2 esposas tienen siervas y entre todas ellas, tanto con sus 2 esposas como con las siervas de sus esposas, Jacob llega a tener 11 hijos. Llega a tener 10. Porque Raquel pasa que igual que Rebeca y que Sara tiene algo. No pueden tener hijos, son estériles. Y es la misericordia de Dios que ora, tanto para Abraham casi 30 años, para Isaac fueron casi como 19, 20 años, y en este caso para Raquel también fue mucho tiempo. Cuando aparece José. Y es aquí donde también muestran el carácter de Jacob. Raquel es la mujer amada, Lea es la que no es tan amada, y Lea siempre trata de comprar el amor de Jacob con sus hijos. Y Raquel, que teniendo el amor de su esposo, siempre quiere tener hijos, pero nunca los tiene. Nunca los tiene. Nunca tiene hijos, y esto va a ser un reto, sobre todo, para la vida de Jacob, porque pareciera que nunca es suficiente con lo que Dios ya le ha dado, a pesar de que él mismo como que siente que lo ha conseguido de una manera diferente. Un Jacob que siempre está peleando con Dios. Peleando con Dios en el sentido de no depender de Dios, sino de las capacidades que él tiene. Y sobre todo recuerden, esto lo vamos a ver mucho, su nombre va a impactar mucho en su identidad. Esta identidad de ser engañoso, de ser tramposo, va a estar muy, muy pegada a él. Vamos a llegar al capítulo 32 y en el capítulo 32 empieza de una manera preciosa. Capítulo 32, versículo 1 y 2 dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Vea esto, Jacob siguió su camino y le salieron a su encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. ¿Qué quiere decir? Mahanaim quiere decir los 2 campamentos, el campamento de Dios y mi campamento. ¿Para qué es esto? Para que Jacob vea, Jacob se está devolviendo hacia la casa de su padre, viene de Aram para ir hacia donde está su padre, y en ese camino el Señor le muestra su gloria, para decirle, yo estoy con usted. De hecho, él lo reconoce, vea, Dios está conmigo. Todo el campamento de Dios está conmigo. En ese mismo instante, Jacob va a mandar siervos para ver cómo está su hermano Esaú, cómo está las cosas con su hermano Esaú. ¿Sabe qué pasa cuando se devuelven los siervos? Los siervos les dice, vea, su hermano Esaú también viene a su encuentro y viene con 400 hombres. ¡Pum! Hasta ahí le llegó la gracia a Jacob, porque lo que era esperanza de ver el campamento de Dios, el de él, dice que le agarra un temor por su hermano. Su hermano se supone que tiene unas ganas de matarlo desde hace rato y el tipo empieza. Aquí es, miren lo que va a hacer Jacob. Aquí es donde Jacob empieza a ser Jacob. ¿Qué empieza a hacer? Empieza a mandar corderos, camellos, ganados como regalo para su hermano, pero el man es muy astuto. Lo manda con cierta distancia para aplacar el corazón. Está haciendo lo que él sabe hacer, engañar. Entonces manda a los camellos y le dice que cada siervo, cuando Esaú le pregunte, que le diga, esto es de Jacob su siervo, que es un regalo para Esaú. Y todos van a decir eso, todos van a decir eso, todos van a decir eso. Pero no solamente eso, se supone que él es el hombre de la casa. Y el hombre de la casa tiene que ir adelante, él que tiene que poner el pecho. No lo hace. Pone a Bilha, la sierva de Lea, y la manda con los hijos de Bilha. Después con la sierva de Raquel y los hijos de la sierva de Raquel. Después manda a Lea con los hijos de Lea y finalmente manda a Raquel con José. ¿Ven lo astuto? ¿Ven la manera en la que el tipo está maquinando para organizar sus cosas? Así voy a hacer que a él le dé pesar. Así voy a hacer para que mi hermano no me haga daño a mí. ¿Y dónde se queda él? Él se queda atrás.
se queda oculto. Y es aquí en el capítulo 32, en los versos 22 del 22 al 32, en el que va a pasar algo muy especial. Ustedes han escuchado el relato acerca de que Jacob luchó con Dios o Jacob luchó con un ángel. Esto es una metáfora para decirnos que Jacob realmente siempre va a pelear con Dios. Él le va a decir, vea, peleé con Dios y con los hombres y yo, como de alguna manera, le gané a los dos. ¿Sabe que lo peor que le puede pasar a usted es que usted pelee con Dios y usted le gane a Dios? Donde usted se ponga a pelear con Dios y usted le gane a Dios, usted perdió. Romanos capítulo 1, de los versículos 18 en adelante, ¿sabe cómo se muestra la ira de Dios para los hombres? Dejándolo hacer lo que quiera. Cuando Dios lo deje hacer a usted lo que usted quiera, usted diría, yo le gané a Dios. No, Dios lo entregó a usted. Y Romanos va a decir, lo entregó a sus pasiones, lo entregó a su pecado, lo entregó a un corazón depravado. Esto de pelear con Dios es una realidad de simplemente de Jacob mostrar que siempre Jacob iba a pelear con Dios. Porque él iba a tratar de hacer las cosas como él las quiere hacer. ¿Cómo las quiere hacer él? Engañándolas y ganándole a la gente. Engañando a las personas y tratando de hacer sus trucos para que todo le salga bien. Simplemente el nombre de él. Esto de pelear con Dios era de que Jacob iba a pelear toda la vida con Dios. ¿Sabe qué le toca hacer a Dios? Dios también puede pelear con usted toda la vida. Pero si Dios dice, no me voy a poner a pelear con usted, ¿sabe qué hace Dios? Lo toca. ¿Dónde toca Dios a Jacob? Acá. Dice que lo toca, pero esto no es como que lo toque, esto es como que lo toque. O sea, o dependes de mí o dependes de mí. ¿Por qué? Porque de aquí es donde se saca la espada. Aquí es donde me preparo para la batalla. ¿Qué hizo Dios? Invalidó a Jacob para que peleara. Para que tuviera que depender de Dios. Jacob estaba dependiendo de su astucia, de las cosas como él las podía hacer. Pero Dios tuvo que tocarlo y a veces Dios nos tiene que tocar a veces y va a tocarnos de maneras duras para que aprendamos a depender de Dios. Posiblemente el momento doloroso que usted está viviendo hoy es porque Dios lo está tocando para que aprenda a depender en Él. Uno cree que cuando dice cuando Dios se acercó, cuando Dios tocó, cuando Dios... como esas partes de que Dios se acercó, realmente no son tan buenas noticias. ¿Saben por qué? Porque si Dios es un Dios santo y se acerca o lo toca a usted, posiblemente le vaya muy mal a usted. Pero va a ser porque Dios lo va a querer cambiar. Entonces lo tocó para que dependiera de Él. Me encanta esta parte porque en el capítulo 33, en el versículo 4... Mire, escuchen lo que va a pasar. Capítulo 36, versículo 4. Voy a leer desde el 2. Y puso las siervas y los niños delante, luego Lea y los niños, y Raquel y José de últimos, y pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero miren, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó en su cuello y le besó y lloraron. ¿Recuerdan el temor que tenía Jacob al comienzo del capítulo 33? Porque venía su hermano con 400 hombres. No eran para matarlo, eran para darle la bienvenida. Dios había solucionado el problema. Pero generalmente yo trato de solucionar las cosas como yo las sé solucionar. Jacob se dañó la mente, se pasó una noche peleando, hizo de todo, cuando Dios ya había solucionado todo. Lo que va a preguntarle Esaú, de hecho, es, ¿y es todo esto para qué? O sea, ¿para qué todos estos regalos, todas estas cosas? Y él le dice, no, son para, echa un cuento ahí todo raro. ¿Saben lo que? Esto es lo contrastante. Que el escogido fue Jacob, pero el que cambió fue Esaú. A Esaú fue el que lo engañaron, fue el que le quitaron la bendición y fue Esaú el que cambió. Y Jacob seguía exactamente igual que cuando salió de donde su padre. No había cambiado. Dios ya lo había solucionado todo. Esaú le dice, yo no necesito nada. Estas son las palabras de Esaú. Esaú le dice, Dios me ha bendecido demasiado. Yo no necesito nada. Quédese usted con eso. Jacob le insiste en que se quede y él se queda ahí como con eso. Pero sigue la desconfianza. Dice, Esaú le dice a Jacob,
vaya adelante para que yo lo cuide. Vaya adelante y yo voy a cuidar de usted. Jacob dice, no, no me haga esa. Mira, yo estoy cojo, los niños, yo me voy despacito. Esaú se va y él coge para otro lado. Sigue desconfiando, sigue creyendo que él puede solucionar las cosas. Nuevamente, ¿saben qué pasa cuando usted lleva mucho tiempo viendo la gloria de Dios? Que se acostumbra a verla y cree que es suerte. Jacob ha visto y ha visto y ha visto todo lo que Dios ha hecho, pero sigue creyendo que son por sus capacidades. De aquí en adelante, que ya son de los versículos 34, 35, el capítulo 34, de aquí es lo que Jacob hace, pero de aquí en adelante Jacob va a ver las consecuencias de sus propias decisiones. En el capítulo 34 va a pasar de que ellos llegan a cierta región y es como un estilo de príncipe, no es más o menos un príncipe, viola a Dina, que es una hija de Jacob. Dos de sus hermanos, ellos hacen nuevamente, hijo de tigre sale pintado. El tipo se enamora de Dina después y dice, no, yo quiero estar, engañan a todo el mundo y le dicen, circuncídense. Circuncídense es quitar el prepucio del pene. Solamente que si usted hace eso cuando usted ya es adulto, eso lo va a dejar a usted débil. Y ellos lo sabían. Hacen un negocio ahí todo raro por Dina y por servicio y por ganado y por cosas. Y los tipos estos, cuando ellos se han circuncidado y están todos débiles, miren lo que hacen. Capítulo 34, versículos 25. Dice así. Capítulo 34, versículos. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno una espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto había mancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo y todos sus bienes, y llevaron cautivos a todos sus niños y mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Hijo de tigre sale pintado. ¿Quién era su papá? Un engañador, un tramposo, un mentiroso. Los engaña todo eso, pero ahora no es solamente eso. Esto pasa de que el pecado no se queda simplemente engaño en algo. Sus hijos, que son exactamente iguales y son el reflejo de su papá, le subieron un poquito al tono al pecado. Se volvieron asesinos y esclavizaron y robaron todo lo que había en ese pueblo. Jacob te va a decir que ustedes me trajeron mal y toda la cosa, pero esa solamente muestra de las consecuencias de la vida, de las decisiones de Jacob. Miren, y no solamente va a pasar eso. ¿Sabe que a pesar de que los hijos pasan esto, siguen siendo el pueblo que Dios escogió? Dios lo siguió escogiendo, había escogido a Jacob y va a escoger a sus hijos. Aún con todo esto, Dios ya le había hablado una vez a Jacob y lo voy a volver a repetir. Versículo 35, capítulo 35 en el versículo 9. Dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo y le dijo, tu nombre es Jacob, no te llamarás más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Y le dice, también le dijo, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac te la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti te daré la tierra. Y Dios sigue prometiendo. Esto es muy importante. Cuando Dios nos bendice, no crea que es porque usted es muy bueno. Posiblemente, y lo más probable, y lo que siempre es por la pura misericordia del Señor. No necesariamente porque nos vaya bien en la vida, estamos bien con Dios. Él tomó malas decisiones y estaba viendo las consecuencias de sus malas decisiones. Pero saben que no se va a quedar solamente ahí. ¿Por qué? Porque nos va a llegar que su hijo Rubén, el mayor,
se acuesta con una de sus siervas, con Bilha, la sierva de Lea. No se va a quedar ahí. Su hijo va a mancillar parte de lo que es él. Y más adelante tienen la belleza que cuando ya está José, se van a encontrar de que le tienen envidia al pobre. José es un soñador y le tienen rabia porque también tiene, o sea, no solamente tiene una esposa favorita, sino que también tiene un hijo favorito. Y los hermanos le cogen rabia. ¿Qué hacen los hermanos cuando lo ven? Porque también es como el sapo. Porque Jacob lo manda a que miren qué están haciendo los hermanos. Cuando ellos los ven, dicen, vamos a planear para matarlo. Planean matarlo, pero no lo matan, lo venden. ¿Ven las consecuencias? ¿Ven lo que mis decisiones en un tiempo que creía que los hacía por astucia, en qué se convirtió? Eso solamente para mostrarnos que es un Jacob que va a pelear con Dios toda la vida. El capítulo 38 nos va a contar acerca de Judá y Tamar. Judá es uno de los hijos de Jacob. Y este hijo tiene una nuera y se le mueren los dos hijos porque son tan malos que Dios mata a los hijos. Y son tan malos que Dios acaba con ellos. Y Jacob, no queriendo entregar el tercero, no se lo da a su nuera para que tenga hijos con ella. La nuera hace toda una artimaña ahí también. Se viste de prostituta y se acuesta con él. Cuando a la nuera se le empieza a ver la barriguita, le dicen a Jacob, vea, su nuera como que fornicó con alguien. ¿Saben qué dice Jacob? Que fue que el que se acostó con ella, mátenla y quémenla. Cuando la van a quemar, ella le muestra, y la historia muestra que era un sello, el sello con el que firma y un báculo. Y le dice, esto es del hombre, del papá de los niños. El tipo se queda en una sola pieza, se queda, no, tú eres más justa que yo. Tiene la decencia de por lo menos aceptarlo, tú eres más justa que yo y deja que la mujer viva. Pero si ustedes se ven, miren las consecuencias hasta donde han llegado de Jacob. Esta necesidad de estar poniéndole condiciones a Dios y de pelear con Dios. Sus hijos se convirtieron en asesinos, en ladrones, en usurpadores de mujeres, de su propia mujer, y otro de que incluso con su propia nuera se acuesta y la engaña y la quiere matar. En todas las consecuencias de usted pelear con Dios. Pregunta, ¿usted pelea con Dios? ¿Cómo pelea usted con Dios? Su vida es un poco parecida a la de Jacob. Entonces, la primera etapa de esto de caminar con Dios, vemos cómo se pelea con Dios. Ahora vamos a ver cómo se camina con Dios. Y vamos a empezar la historia de José. Aquí es cuando empezamos con la saga de José. Y José tiene una particularidad, es un chico que sueña, que Dios les pone muchos sueños. Y en las predicaciones de los miércoles decíamos, Dios le dice a dónde lo va a llevar, pero Dios no le dice cómo lo va a llevar. José le cuenta los sueños. Recuerdan que tenían como unas tulitas de trigo y dicen que las tulas de los demás se postraron delante de él y la adoraban. Después que el sol, la luna y las estrellas se postran ante José, es diciendo que todos sus hermanos se iban a postrar delante de él, que su papá también lo iba a hacer. Y los hermanos le cogen una rabia, no solamente porque es el favorito, sino porque también como que es como que medio pedante y como que muy orgulloso el pelado. Aquí es cuando Jacob lo manda para que mire si sus hermanos están haciendo lo que tienen que hacer, en pocas palabras, el sapo. Y cuando sus hermanos lo ven, dicen, matémoslo. Matemos a José. Judá, todo bonito Judá, dice, no, ¿cómo lo vamos a matar? ¿Cómo vamos a poner esa sangre encima de nosotros? Vendámoslo mejor. En vez de matar, vendámoslo. ¿Sabe una cosa? Y lo que nosotros decíamos es que el Señor tiene un sueño para cada uno de nosotros, pero lo que no nos dice es cómo vamos a llegar a eso que el Señor nos prometió. Y posiblemente en ese caminar para alcanzar ese sueño vaya a haber mucho sufrimiento, vaya a haber dolor, vaya a haber mucha angustia. Y la primera parte en la vida de José es que las personas que se supone que más ama a él, lo quieren matar y después lo Esa mañana cuando Jacob lo mandó para donde sus hermanos, José no sabía que era la última vez, hasta dentro de mucho tiempo, en que José iba a ver el rostro de su padre. En la mañana era el hijo de un hombre con mucho ganado, rico de alguna manera.
y en la noche iba a ser un esclavo. Porque la vida nos cambia de un momento a otro. Pero sabe una cosa, a veces son esas cosas que utiliza Dios para llevarnos a donde Él quiere que nosotros estemos. ¿Sabe una cosa? José nunca se iba a ir solo para Egipto. Por decisión propia no lo iba a hacer. Pero Dios tenía un sueño para con él. Y fue en medio del sufrimiento que Dios empezó a cumplir ese sueño. José llega a Egipto y se convierte en el siervo de Potifar, alguien que es principal en la casa de Faraón. Y de alguna manera José empieza a prosperar mucho, demasiado. Dice que Potifar no se tenía que preocupar por nada. Todo estaba bajo control mientras José estuviera administrando. Pero parece ser que José era un muchacho bonito. Tengan cuidado con los muchachos bonitos. José como que era un muchacho bonito y la esposa de Potifar empieza a mirarlo. Empieza a mirarlo y empieza a coquetearlo, a insinuársele, venga para aquí, que no es para eso, pero sí era para eso. Pero José tiene algo muy especial. Cuando esta mujer se le insinúa, y esta mujer es una mujer de un hombre rico, debía haber sido una mujer muy bonita, se le insinúa y le dice, vea, su esposo me ha puesto todo en mis manos. No hay nada en la casa que yo de alguna manera no lo gobierne. ¿Cómo voy a hacer yo es una cosa como tal en contra de Dios? Su lealtad no era solamente para el esposo de esta mujer, para su amo. Su lealtad más profunda era para con Dios. ¿Sabe cómo se camina con Dios? Cuando su lealtad más grande está para con Dios. ¿Sabe una cosa? José se pudo haber acostado con esta mujer y todos quedarse calladitos y no pasar absolutamente nada. Se lo escondían a Potifar y nadie se iba a enterar de nada. Pero la lealtad de José, a pesar de todo lo que le estaba pasando, a pesar del sufrimiento, del dolor, de la ausencia, José seguía siendo fiel a Dios. Caminar con Dios es ponerlo a Él como lo más importante y como la lealtad más importante en mi vida. Así se camina con Dios, a pesar que me esté yendo mal. Porque ¿sabe qué le pasa a José por hacer las cosas bien? La vieja lo acusa, le quita la ropa, dice que la quería violar y a José lo mandan para la cárcel. Ya no es solamente un esclavo, ahora es un violador, menos un acusado de violación y es un preso. Y aquí es como la canción Te hablo desde la prisión. Va a llegar allí a la cárcel el copero del faraón y el panadero. Y a los dos tienen un sueño y estos sueños son interpretados por José. Uno, que es el panadero, a este lo matan y al copero lo mandan nuevamente a su puesto. José le pide algo al copero. Acuérdate de mí cuando estés allá, con tu buena posición. Y dice que el copero se olvidó de José. Capítulo 41, vea que nos pegamos un poco de salticos ahí resumiendo. Capítulo 41 y mire lo que dicen. Aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño. Aparte de todo el tiempo que estuvo cuando lo acusaron, 2 años después de que les habló tanto al panadero como al copero, 2 años en la cárcel, José esperando. Muchas veces, mis amados hermanos, hay cosas que nosotros le pedimos al Señor que posiblemente hoy no estamos preparados para recibirlo. Y a veces vamos a tener que esperar un poco más de tiempo. Lastimosamente nosotros queremos las cosas ya. Señor, o me bendices ya o me bendices ya. José estuvo 2 años. Y quiero que nos imaginemos las noches recordando a su papá, a su hermano menor, porque la mamá tuvo un hijo menor, a Benjamín, que fue en el parto de Benjamín, Raquel murió. Recordando a sus hermanos, que aún cuando tenía toda no lo dice, rabia porque lo vendieron, él amaba a sus hermanos. Su soledad, su dolor, su tristeza, pero sobre todo una cosa, silencio. ¿Y saben de parte de quién? De Dios.
En todo el relato de José, no dice que Dios le habló a José. Le interpreta sueños, le da las capacidades de interpretarlo. Pero ¿sabe una cosa? A Jacob Dios le va a hablar en Betel, después como en el versículo 35 donde le cambia también el nombre, que lo hizo también cuando se encuentra con el Van 3, y más adelante le va a volver a hablar Dios a Jacob. ¿Sabe que a José nunca le dice nada? O sea, no hay un pasaje donde Dios le diga a José, yo voy a estar contigo, yo te voy a cuidar, yo te voy a bendecir. No lo hay. No hubo una palabra de Dios para José. Pero a pesar de eso, José siempre obedeció. Nosotros a veces queremos que el cielo se abra, que la luz caiga y que la voz así, Marcela, el Señor te ha hablado. Queremos que pase eso. Sabemos cómo caminamos con Dios cuando obedecemos. Caminar con Dios es seguir siendo fiel, aun cuando los momentos son difíciles y dolorosos e incluso no los entendemos. Y esto a veces va a tomar mucho, mucho tiempo. Y el capítulo 41 tiene esa historia preciosa donde el faraón va a soñar acerca de las 7 vacas gordas y 7 vacas blancas, los 7 espinos frondosos y los 7 espinos bonitos. Aquí es cuando el copero se acuerda de que alguien le interpretó el sueño. Le dice, verdad, hace como 2 años un tipo nos interpretó el sueño. Mándelo a llamar. Lo mandan a llamar, le cuentan el sueño. Y José le dice, esto es lo que usted tiene que hacer. Búsquese un hombre que administre bien la cosa y que en los 7 años de abundancia guarde para los 7 años de escasez. Básico. ¿Sabe que eso no tiene nada de increíble? Pues la parte administrativa no tiene nada de increíble. De hecho, se hace que en los tiempos de abundancia se guarde para los tiempos de escasez. Y quiero que me acompañen al capítulo 41, verso 37. José le explica y le dice todo lo que tiene que hacer al faraón. Y mire, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Versículo 38. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? ¿Cómo sabe? Y esta es la primera vez que se dice que el Espíritu de Dios está sobre alguien. ¿Saben qué es que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros? Que usted tenga la capacidad de escuchar a Dios. Esta es la sabiduría de la que está hablando Faraón. Que usted tenga la capacidad de escuchar a los dioses, a Dios en este caso, y saber cuál es su voluntad. Eso es sabiduría para usted. Tiene que ser sabiduría para usted. Y dice, y lo que dice Faraón no es que sea tan grande administrativamente, no. Vamos a encontrar a otro hombre que tenga esa capacidad de escuchar a Dios. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, perdón, no hay entendido ni sabio como tú. Y mire lo que pasa acá. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente el trono. En el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto por sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y hizo subir a su segundo carro, en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblen la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón a José de nombre Safnat-Panea y le dijo, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón. Se me olvidó algo. ¿Sabe cuántos años tenía José cuando salió de su casa? Capítulo 37 en el versículo 2. José, siendo de edad de 17 años. 13 años de sufrimiento.
13 años de silencio. Veía la bendición del Señor, pero sin que Dios, sin que él tuviera el privilegio que como su abuelo, perdón, como su bisabuelo Abraham, como su abuelo Isaac y como su padre Jacob, que tuvieron la capacidad de escuchar la bendición del Señor. Él no las escuchó, pero a pesar de eso, siguió y caminó con Dios, obedeciéndole, escuchándolo, obedeciendo y confiando en Dios. Ya vamos a terminar la historia. Y quiero que me acompañe. Los capítulos, estamos en el capítulo 41, 42, 43 y 44. Es que ustedes ya lo han visto en las películas. Hay hambre, se acabaron los 7 años de abundancia y empezaron los años de escasez. Jacob manda a sus hijos a que vayan y busquen comida a Egipto. Y aquí es donde pasa todo eso. De hecho, nos va a decir el capítulo 42 que efectivamente llegan los hermanos y se postran ante José. Y aquí usted da un aplauso. No a José, le da un aplauso a Dios porque Dios fue fiel y cumplió los sueños que tenían desde el comienzo. Se está cumpliendo lo que Dios había prometido, lo que Dios le había prometido por sueño a José. Dios va a ser fiel, cueste lo que le cueste. Y sabe una cosa, incluso a pesar de usted. Pero los capítulos 42, 43 y 44 nos va a pasar todo eso, que José dice, no, ustedes son espías, guarda uno, hasta que no me traigan a Benjamín no les devuelvo a este, y no les creo que ustedes no son espías. Traen a Benjamín, los trata lo más de bien, después guarda su copa en el costal de Benjamín, dice yo como los traté de bien y ustedes me quieren robar, y pasa todas estas cosas. Y quiero que vamos al capítulo 45. Capítulo 45, y mire lo que va a suceder. Versículo 1 del capítulo 45. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, hagan salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces José dijo a sus hermanos, acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y él les dice, yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron para Egipto. Aquí se reveló. Esto fue lo que vimos el miércoles, pero hay una cosa en medio del caminar con el Señor. Usted puede echarle la culpa y quejarse toda la vida por lo malo o difícil que usted ha vivido o le ha pasado, o usted puede ver la mano invisible de Dios obrando en toda su vida. Mire lo que va a decir versículo 5. Ahora pues, son palabras de José. Ahora pues, no se entristezcan ni les pese haberme vendido acá, porque preservación de la vida me envió Dios delante de ustedes. José aquí ve la mano de Dios guiándolo en todo momento. ¿Ven cómo es caminar con Dios? Caminar con Dios es verlo como Él toma nuestras manos para darnos paso a paso y ver cómo Él siempre ha estado con nosotros. Y José lo pudo ver. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de ustedes para preservar posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Así que pues, no me enviaron ustedes acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa, por gobernador de la tierra de Egipto. José pudo ver toda la voluntad de Dios para su vida.
¿Sabe por qué? Porque no se dedicó a pelear con él. Simplemente caminó con Dios. Lo escuchó, lo obedeció y confió en Dios. Mi amado hermano, ¿camina usted con Dios o pelea usted con Dios? ¿Saben qué pasa lastimosamente? Que a veces cuando uno ve la historia, nosotros nos parecemos más a Jacob que a José. Uno generalmente va a decir, no, yo soy como José en medio del sufrimiento. Lastimosamente, a veces somos tan parecidos a Jacob, porque cuando llegan los momentos difíciles, lo que sale, lo que brota de nosotros es cómo solucionar las cosas. Y a veces hasta le adjudicamos eso a la voluntad del Señor. A veces vivimos una vida en la que mantenemos peleando con Dios toda la vida. Y hoy, mi amado hermano, usted necesita caminar con Dios. Usted necesita caminar con Dios. ¿Cómo peleamos con Dios? Cuando nosotros queremos tener el control de todo. Cuando queremos hacer las cosas como bien nuestro pecado o nuestra astucia. Así peleamos con Dios todo el resto de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no confiamos en Él. ¿Por qué? Porque ¿cómo caminamos con Dios? Cuando escuchamos su voz, lo obedecemos y confiamos que Él sabrá por qué es que hoy estoy sufriendo tanto. Así se camina con Dios. Lucas, y aquí para no dejar a Lucas por ahí porque los domingos, pero para no dejar a Lucas, me encanta el pasaje de Lucas capítulo 5, los versículos 27 y 28. Porque es aquí cuando está llamando a sus discípulos, llama a los pescadores y hace la pesca milagrosa y es precioso. Pero en el capítulo 27 y 28, Jesús tiene un encuentro muy especial con un hombre que al parecer está alejado de él. Mateo es un cobrador de impuestos, es alguien que ha sido renegado, que ha sido rechazado, que generalmente es el que dicen son esos pecadores. Pero dice que Jesús se acerca a Mateo y le dice una sola cosa: sígueme. Y el versículo 28 dice que, y dejándolo todo, lo siguió. Esto de caminar con Dios tiene una invitación hoy para usted. Sígueme. Pero como invitación también tiene una implicación. Usted necesita dejarlo todo y seguirlo a Él. Mi amado hermano, necesitas caminar con Dios o pelearás con Él el resto de tu vida. Como iglesia, esto es lo que queremos. Queremos que todos, desde los niños, y por eso quería que estuvieran hoy, los niños desde pequeños puedan caminar con Dios. Los jóvenes, adultos, ancianos, todos caminemos con Dios. Y caminamos con Dios, recuerde, escuchando, obedeciendo y confiando. Para eso es todo lo que hacemos, para eso son los discipulados, para eso es el culto del miércoles, el ayuno, el tiempo de oración. Esto para que nosotros escuchemos la palabra de Dios de sígueme. Y cada uno de nosotros deje todo y lo siga a Él. Su decisión. Hoy, mi amado hermano, nuevamente, usted puede caminar con Dios o puede pelear con Él el resto de su vida. El ejemplo de la vida de Jacob y la vida de José. Vuelvo a cómo empezamos la historia. Jacob termina diciendo de su vida: mis días fueron pocos y malos. Y José vio en cada momento de su vida la mano de Dios guiando su caminar. Mi invitación: siga y camine con Jesús. Amén. Pero quiero que incline su rostro, que cierre sus ojos. Digan: Señor, hoy quiero caminar contigo. Hoy quiero caminar contigo, Señor.
He peleado tanto tiempo contigo, queriendo tener el control de las cosas, queriendo que todo salga como yo espero que salga. Pero sabes, Señor, aun cuando eso ha traído beneficios de alguna manera, mi vida siempre termina en el mismo lugar. Y hoy necesito caminar contigo, Señor. Y esta mañana vuelves a llamarnos. Hoy, si usted viene por primera vez o si lleva mucho tiempo caminando con el Señor, hoy es una muy buena oportunidad para empezar un peregrinaje con el Señor, tomado de su mano. Yo no le digo que las cosas van a estar bien, posiblemente venga mucho sufrimiento y sean difíciles. Pero es una muy buena oportunidad para usted tomar la mano de Cristo y caminar con Él. ¿Sabe una cosa? Si usted esta es su primera vez o lleva mucho tiempo, que esto también tiene una promesa. Mateo capítulo 28 va a decir al final de esto: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Una promesa preciosa hoy para su vida, para que usted camine con Cristo, camine con Dios. Le invito hoy a que deje de pelear, a que deje de tratar de controlar lo incontrolable, a que siga viviendo la ilusión de que las cosas saldrán como usted espera. Hoy déjese abrazar por el Señor. Corra y tome su mano. Cuando le diga sígueme, usted lo deje todo y lo siga a Él. Y esto es para ustedes si tienen 11, 12 años, 10 años. Y esto es para usted hoy si tiene 20, 30, 40 o ya está en sus 70. Hoy necesitas caminar con Dios. Tenerlo como el anhelo más grande de su vida, como la prioridad más grande en su vida. Escuchar su voz, obedecerle y confiar que Él hará conforme a su voluntad. Porque Él es el Dios grande y poderoso. Que usted no necesite que Dios lo toque para que lo siga. Que hoy escuche su voz y lo siga a Él. Hoy estamos delante de ti, Señor. Queremos escuchar tu voz y seguirte a ti, Señor.